Bueno, bienvenidos otra vez a otro de nuestras sesiones de seminario. Hoy tenemos la fortuna de poder recibir a Haider con nosotros. Personalmente a mí me alegra mucho, un gran amigo, y le damos la bienvenida a a este espacio que siempre está muy a disposición de todas las personas, de trabajadores en derecho constitucional, investigadores, que como Haider hoy nos va a contar algunas particularidades de su última o una de sus últimas investigaciones. Haider trabaja para la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y es además profesor de la Universidad de Costa Rica también. Haider, te vamos a ceder la palabra por 30 minutos. Después de eso vamos a abrir el turno de palabra para los intercambios que hacemos usualmente. Bienvenido y puedes iniciar. Bueno, muchísimas gracias. Un profundo agradecimiento a mi colega y amigo Mario Matavita por la invitación a participar en esta actividad académica. Un cordial saludo también al profesor Alejandro Saiz Arnaiz, coordinador del Grupo de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra. Realmente para mí es un honor participar en este ciclo de seminarios que forman parte también del doctorado en Derecho Constitucional de esta universidad. El tema que voy a abarcar el día de hoy está relacionado evidentemente con un grupo vulnerable, uno de los tantos grupos vulnerables que existe dentro del ámbito de los derechos humanos y del derecho constitucional, y el abordaje que pretendo realizar en este breve tiempo que tengo a disposición. Pretendo dar una perspectiva no solo desde el ámbito constitucional latinoamericano, evidentemente restringido a dos ordenamientos que desde mi perspectiva han sido pioneros en esta temática, sino también ver un poco el ámbito convencional, ver los avances que en esta temática ha tenido en los últimos años el sistema interamericano de derechos humanos y más recientemente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es claro y partimos de una premisa que el envejecimiento de la población constituye uno de los cambios más importantes, uno de los cambios demográficos más importantes en el siglo XXI. La mayoría de países del mundo están experimentando un aumento en el número y en la proporción de personas adultas mayores. En este sentido, por ejemplo, el informe de perspectivas de la población mundial elaborado en el año 2019 señala que para el 2050 una de cada 6 personas en el mundo, es decir, un 16%, tendrá más de 65 años, en comparación con el actual porcentaje que es de un 9%. Entonces vemos cómo exponencialmente hay un crecimiento demográfico de este grupo a nivel social. En este sentido, se proyecta que la proporción de la población de 65 años y más se duplicará entre el 2019 y el 2050 en África, en Asia Occidental, en Asia en general, en América Latina y el Caribe. Para el 2050, una de cada 4 personas que viven en Europa y América del Norte podrán tener más de 65 años. Entonces vemos cómo la sociedad del futuro será conformada por un gran porcentaje de personas mayores, considerando el prolongamiento de la vida como resultado de los avances científicos y médicos y sobre todo la constante disminución en la tasa de natalidad. Tal y como indica el constitucionalista italiano y el expresidente de la Corte Constitucional Italiana, Gustavo Zagrebelsky, el tiempo presente ha revolucionado la relación entre la edad. A los jóvenes les espera el presente y el futuro, y él considera que quien viene del pasado es un intruso. Hay que prolongar a como dé lugar y con cualquier medio la juventud. Y esto es una gran contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el envejecimiento no tiene que ser considerado como una enfermedad, sino es un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de la vida y que evidentemente conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales, pero que no son cambios lineales, es decir, no todas las personas, digamos, presentan estos cambios de forma uniforme. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud determina que los cambios no son uniformes y
la vinculación de la edad de una persona en años es más bien relativa, ¿verdad? La vejez por sí misma no representa una situación de vulnerabilidad, y esto es una premisa que es muy importante en esta temática. No es que la condición de persona mayor se le tiene que considerar per se una persona vulnerable, no lo es, y no pretendo llegar a esa conclusión en este sentido, ¿verdad? Sin embargo, sí se relaciona con otros aspectos, como por ejemplo la exclusión económica, la exclusión tecnológica, educativa, laboral, social, incluso de infraestructura a nivel de las sociedades, ¿verdad? Y social, como la pobreza puede, sin lugar a dudas, representar una condición de vulnerabilidad y en algunos casos de discriminación múltiple. En este sentido, en esta temática es muy importante tomar en cuenta el enfoque de derechos humanos, lo que la doctrina ha determinado el envejecimiento activo, es decir, que no solo se le reconozca una serie de deberes, de derechos, perdón, a las personas adultas mayores, sino que también se les reconozcan una serie de deberes y que además exista un tema de inclusión, de valorización a nivel social y por parte de las instituciones estatales y privadas. Esto implica, como dije anteriormente, que las personas hay que respetar su independencia y su autonomía como sujetos de derechos, ¿verdad? Sin embargo, la realidad de muchos países, sobre todo latinoamericanos, evidencia que no es así. Es decir, que no se respeta los derechos que tienen este grupo, ¿verdad? Como tal, y en este sentido, el rol de los jueces constitucionales y convencionales es fundamental, como más adelante voy a analizar. La perspectiva de derechos humanos o el envejecimiento activo al que hice alusión anteriormente integra múltiples vejeces, ¿verdad? Y en este sentido hay que establecer diferencias porque existen diferencias sociales, género, grupo étnico, tipo de donde provienen las personas adultas mayores, ya sea de un área rural, un área urbana. Y esto es importante tomar en cuenta también en este tipo de estudios, que lo que conlleva es la necesidad de cambiar un paradigma en el que prevalezca una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos de las personas mayores. En este sentido, dentro de la exposición, es evidente que a nivel normativo y sobre todo dentro del ámbito constitucional existe normativa en algunas constituciones, tanto europeas como latinoamericanas, que vienen a regular o que consagran la protección constitucional de los adultos mayores, incluso en las constituciones que fueron dictadas o promulgadas finalizada la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el artículo 38 de la Constitución italiana, en el artículo 72 de la Constitución portuguesa o en el artículo 50 de la Constitución, de la Constitución española. Asimismo, en el ámbito latinoamericano, creo que uno de los antecedentes más importantes en relación al tema de la protección de las personas mayores, sin lugar a dudas, es el artículo 51 de la Constitución de Costa Rica, que fue promulgada en 1948 y que establece muy brevemente una protección, porque en realidad el artículo textualmente, me permito leerlo, dice: la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrá derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Es decir, la referencia que hace el artículo 51 de la Constitución de Costa Rica es muy breve, únicamente hace referencia a una protección especial que se le tiene que garantizar al anciano. Asimismo, en este sentido, puedo citar el artículo 46 de la Constitución colombiana de 1991, que este año está de aniversario, y más recientemente, en el ámbito del constitucionalismo latinoamericano, el artículo 36 de la Constitución de Ecuador del 2008 o los artículos 67 y 68 de la Constitución de Bolivia del 2009. Entonces vemos cómo a nivel formal y sobre todo a nivel constitucional existen una serie de ordenamientos que vienen a regular o a proteger a las personas adultas mayores. Igualmente, en una gran cantidad de la mayoría de países latinoamericanos, también, si bien es cierto, no en todos se encuentra un reconocimiento constitucional, en la mayoría de países latinoamericanos existe una protección legal de las personas adultas mayores. Pero veamos cómo se le ha dado actuación a esa protección constitucional de las personas adultas mayores por parte de los órganos de justicia constitucional latinoamericanos. Por una cuestión de tiempo, yo elegí dos ordenamientos que
digamos, el criterio de selección lo tomé en cuenta porque me parece que han sido ordenamientos pioneros en esta temática, lo cual no quiere decir que no tengan retos y sobre todo retos que los voy a analizar al finalizar mi intervención. El primero de ellos está relacionado con la Sala Constitucional de Costa Rica, que le ha dado un gran contenido al artículo 51 de la Constitución al cual hice referencia, ¿verdad? Y sobre todo ese reconocimiento lo ha vinculado la jurisdicción constitucional costarricense con el libre desarrollo de la personalidad, la calidad de vida, la dignidad humana y el rol del Estado constitucional. Esa protección constitucional además se ve complementada porque en nuestro ordenamiento jurídico existe una ley integral de la persona adulta mayor que fue promulgada en 1999, que además viene a desarrollar evidentemente un marco normativo mucho más amplio donde establece incluso deberes y obligaciones de instituciones estatales sobre todo. Además, es interesante en la jurisprudencia constitucional costarricense dos aspectos. El primero, la utilización incluso de instrumentos de soft law para reafirmar esa protección especial, como el Protocolo de San Salvador, la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y más recientemente la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, incluso antes de su incorporación en el ordenamiento jurídico con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. El otro aspecto interesante, sin lugar a dudas, en esta temática es que el recurso de amparo, el cual es un recurso sencillo, sumario, con grandes criterios de legitimidad y que no requiere patrocinio legal, es sin lugar a dudas el mecanismo más utilizado en el ordenamiento constitucional costarricense para garantizar la protección de las personas adultas mayores, ¿verdad? Y esto también viene a garantizar, digamos, un derecho fundamental, como es el derecho de acceso a la justicia de este grupo vulnerable, ¿verdad? En su dimensión individual y muy brevemente, digamos, sin extenderme mucho en esta temática, igual yo puedo compartirles con Mario el paper que digamos que es base de mi proyecto de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, que es la base de mi exposición. Lo puedo compartir con ustedes y ahí encontrarán, digamos, con precisión un poco sobre todas las sentencias a las que estoy muy brevemente haciendo referencia. En su dimensión individual, la Sala Constitucional, sin lugar a dudas, ha tutelado el derecho de igualdad y de no discriminación. En este sentido, puedo, digamos, hacer referencia a una sentencia histórica que emitió la Sala Constitucional en el año 2008, en el que se acreditó una discriminación en contra de una persona de 100 años y en condición de vulnerabilidad por la negativa de un hogar de ancianos estatal de acogerlo en virtud de su nacionalidad, porque era una persona extranjera. Asimismo, se constata una vasta jurisprudencia en la tutela de temáticas relacionadas con accesibilidad, acceso a infraestructura pública y privada, acceso a servicios públicos, sobre todo relacionados con el transporte público, la falta de ascensores o servicios que respeten las condiciones de accesibilidad en edificaciones tanto públicas como privadas que además cumplan con los requisitos de accesibilidad que establece la Ley de Igualdad para las personas con discapacidad. También la jurisprudencia ha reconocido particular atención al acceso a servicios públicos básicos como el agua, el servicio de electricidad. En este sentido, me parece también un criterio jurisprudencial bastante importante, una sentencia dictada en el año 2015 que reconoció el acceso al crédito como una manera de promover la integración plena, activa y productiva de la persona adulta mayor. En el ámbito cuantitativo, sin lugar a dudas, la protección de las personas adultas mayores, sin lugar a dudas, se ha dado en relación a la tutela del derecho a la salud. Sin lugar a dudas, la mayor cantidad de sentencias que ha emitido en los últimos años la Sala Constitucional están relacionadas con la protección de las personas, está relacionada con la tutela del derecho a la salud de las personas adultas mayores, ¿verdad? Sin lugar a dudas, en esta temática, el derecho a la salud es el derecho que más tutela la Sala Constitucional a través del recurso de amparo en su jurisprudencia, pero también encontramos que tutela derechos sociales como el pago oportuno de prestaciones legales, el derecho a una vivienda digna
la prohibición de ordenar un desalojo si si el adulto mayor no cuenta con una alternativa de vivienda, ¿verdad? Esto es muy importante. Y a nivel normativo, recientemente se dio una reforma al Código Penal que adicionó una serie de artículos que vienen a castigar con multas y con cárcel el abandono de las personas adultas mayores. El otro ordenamiento que me parece pionero en esta temática es la Corte Constitucional Colombiana, que su constitución este año está de aniversario, que sin lugar a dudas también ha desarrollado criterios interpretativos de avanzada, reconociendo una especial protección, como lo ha reconocido también la Sala Constitucional de Costa Rica, a través de una interpretación extensiva de lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución. En este sentido, la acción de tutela, que es sin lugar a dudas el mecanismo procesal por excelencia que ha utilizado con mayor grado la Corte Constitucional para tutelar a las personas adultas mayores y además para desarrollar sólidos criterios interpretativos en esta temática. Es muy interesante porque la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado el derecho al mínimo vital, ¿verdad? Y este derecho conlleva una serie de obligaciones no solo para la familia, sino también para las instituciones públicas del Estado, ¿verdad? Y es muy interesante porque la noción del mínimo vital, que es de construcción jurisprudencial, ha sido también utilizada por la Sala Constitucional. Entonces vemos cómo un criterio extranjero es utilizado por otra jurisdicción constitucional, ¿verdad? Por otra parte, el tercer elemento que quiero analizar en mi exposición está relacionado, digamos, ya vimos la protección constitucional, no solo a nivel constitucional, es decir, en el texto de la Constitución, sino esa protección especial que le ha reconocido las jurisdicciones constitucionales. Ahora vamos a ver el ámbito convencional, el ámbito interamericano, es decir, cuál es el nivel de protección que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a las personas adultas mayores. A nivel normativo, sin lugar a dudas, existe, digamos, una evolución normativa, ¿verdad? Sin lugar a dudas, en este sentido no puedo dejar pasar el artículo 17 del Protocolo de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, comúnmente denominado el Protocolo de San Salvador, ¿verdad? Y sobre todo, más recientemente, la adopción de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual es un instrumento especializado y único en el marco de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Es decir, ni en el sistema europeo ni en el sistema africano existe un instrumento especializado y con un amplio catálogo de derechos y deberes que reconocen ese envejecimiento activo como lo de la Convención Interamericana de las Personas Adultas Mayores, al cual voy a hacer referencia más adelante en mi intervención. Uno de los aspectos positivos en esta temática y sobre todo en el ámbito de la función de promoción de los derechos humanos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque recordemos que la Comisión Interamericana tiene dos funciones primordiales: la tramitación de denuncias o casos individuales, ¿verdad? Y además tiene una función muy importante, que es la de promoción de los derechos humanos. En este sentido, la Comisión Interamericana tiene una serie de relatorías, y una de ellas, y sobre todo la más reciente, es la que fue creada en el año 2019, que es la Relatoría Temática sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es importante y creo que es un paso que da adelante la Comisión Interamericana en el reconocimiento y formalización de esta relatoría, que inicialmente había sido pensada como una unidad sobre los derechos de las personas adultas mayores, y que a través de un diagnóstico que se hizo en la región se consideró la importancia de que se diera ese salto, porque además es un instrumento que viene a acompañar la promulgación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El otro avance significativo y que también es bastante reciente en esta temática es la protección que han recibido las personas mayores en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, vemos una evolución incluso del mismo juez interamericano en darle un reconocimiento autónomo a este grupo vulnerable, es decir, a darle
una tutela, una protección directa y específica. La protección de las personas adultas mayores en la jurisprudencia interamericana puede ser dividida en dos fases, desde mi perspectiva. La primera puede remontarse a los casos cinco pensionistas, Tribunal Constitucional y Acevedo Buendía contra Perú, en donde algunas de las víctimas en ese entonces eran personas adultas mayores y a quienes a su favor se tutelaron una serie de derechos reconocidos en el parámetro de convencionalidad, es decir, una serie de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En efecto, en tales resoluciones se verificó la existencia de un incumplimiento incluso de sentencias internas emitidas en el Estado peruano a favor de los derechos jubilatorios o de los derechos a la pensión que habían sido reconocidos a estas personas, a las víctimas. Asimismo, en este sentido, se puede citar dentro de esta primera fase casos como Yaca Axi contra Paraguay y García Lucero y otros contra Chile. Sin embargo, recientemente da inicio a esa segunda fase, en ese reconocimiento de una especial y autónoma protección de los derechos de las personas mayores, y sobre todo es a partir de la sentencia Poblete Vilches contra Chile, en donde los jueces interamericanos se pronunciaron por primera vez y de manera específica sobre la protección especial que tienen las personas o que se les tiene que garantizar a las personas adultas mayores, y en particular modo sobre la importancia del derecho a la salud y la importancia asimismo de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos con especial protección y por ende de garantizar un cuidado integral respetando su autonomía e independencia. En este sentido, es a nivel histórico en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es la primera sentencia en donde la Corte de forma autónoma y específica reconoce la especial protección que tienen las personas adultas mayores. Y en este sentido es muy interesante porque en el reconocimiento de esa protección autónoma que lleva a cabo el juez interamericano, se nutre de jurisprudencia constitucional de otras jurisdicciones de la región y asimismo se nutre también de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. En el ámbito de esta evolución jurisprudencial hacia una protección autónoma, se debe citar la sentencia Muelle Flores contra Perú, que también es un precedente importante a nivel histórico porque la Corte por primera vez reconoció de manera directa el derecho a la seguridad social como un derecho autónomo y justiciable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana, declarando su violación y estableciendo una serie de estándares interamericanos en relación a una persona adulta mayor en condición de vulnerabilidad. En esa sentencia se desarrolló ampliamente el contenido del derecho a la seguridad social y sobre todo el derecho a la pensión. Posteriormente, también contra Perú se encuentra la sentencia Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. La jurisdicción interamericana precisó que los derechos a la seguridad social y a la vida digna se interrelacionan y en particular caso en el caso de las personas mayores. En el caso en concreto, el Estado incumplió con su deber de garantizar el derecho a la seguridad social al incumplir una serie de pagos que habían sido ordenados en una sentencia interna, así como por no haber dado información adecuada para las víctimas respecto a los alcances de su derecho a la pensión y por la afectación que esto tuvo en el ejercicio de otros derechos como el derecho a la propiedad. Entonces, vemos en esta evolución normativa, digamos, como en un inicio la Corte Interamericana a nivel histórico ha venido dando una tutela, por así decirlo, indirecta a las personas adultas mayores, evidentemente aplicando el protocolo de San Salvador, el artículo 17 del protocolo. Sin embargo, no es sino hasta recientemente que la Corte Interamericana, a través de una interpretación extensiva del artículo 26 de la Convención Americana, reconoció la justiciabilidad de todos los derechos reconocidos en el protocolo de San Salvador. Entonces también vemos que esa evolución histórica va acompañada también por el paso que da la Corte a reconocer la exigibilidad plena del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Posteriormente, en una segunda fase, es que la Corte ya viene a reconocer una protección especial
y autónoma de las personas adultas mayores, y sobre todo en un primer momento histórico en relación al derecho a la salud que tienen las personas adultas mayores, pero más recientemente en relación a una serie de derechos sociales como el derecho a la seguridad social y a los derechos a la pensión. Y en este sentido, la Corte Interamericana ha desarrollado sólidos criterios interpretativos que las Cortes constitucionales de América Latina no pueden desconocer, porque recordemos que las jurisdicciones nacionales tienen que llevar un adecuado control de convencionalidad y toda reforma o toda norma o actuación nacional que se pretenda implementar a nivel interno tiene que respetar los criterios interpretativos que ha desarrollado la Corte y que sin lugar a dudas en los próximos años va a fortalecer y a desarrollar con mayor precisión, ¿verdad? Es claro que en este sentido el juez interamericano, el juez constitucional y el juez nacional tienen un rol fundamental, ¿verdad?, para remediar cualquier violación a los derechos fundamentales de una persona adulta mayor. Creo que a nivel interamericano existen grandes retos, como más adelante voy a evidenciar. El otro tema, ya para ir concluyendo mi intervención, está relacionado con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Ancianas. Sin lugar a dudas, como he dicho a lo largo de mi intervención, es un instrumento especializado y pionero. No existe en los otros sistemas regionales de protección de los derechos humanos un instrumento de este tipo, ¿verdad? Es el primer tratado internacional, incluso a nivel universal, a nivel de las Naciones Unidas no existe un tratado internacional especializado en reconocer un catálogo de derechos humanos a las personas mayores, ¿verdad? Y además, recordemos que es un instrumento vinculante y coercitivo para los estados que viene también a unificar la gran cantidad de instrumentos de soft law que existía a nivel interamericano, como declaraciones, acuerdos, es decir, una serie de actos normativos de soft law que sin lugar a dudas viene a superar este Tratado Internacional de Harvard. Este instrumento, bueno, es importante porque contempla un amplio catálogo de derechos humanos, es decir, un amplio Bill of Rights a nivel de la Organización de Estados Americanos que sin lugar a dudas lo coloca a la vanguardia del derecho internacional de los derechos humanos. Además, tiene un carácter novedoso también porque en la construcción de este instrumento normativo participaron no solo especialistas en derechos humanos, juristas, sino que también participaron trabajadores sociales, gerontólogos. Es decir, fue un instrumento normativo creado de forma interdisciplinaria, sociólogos, y en donde la sociedad civil también tuvo un amplio nivel de participación. Y en esto hay que reconocer el rol que tuvo la CEPAL en la construcción de este instrumento, ¿verdad? El otro tema es que incluye un amplio catálogo de derechos humanos en donde la dignidad humana, la independencia y la autonomía de las personas mayores es el norte, ¿verdad? Y además establece no solo una serie de derechos, ¿verdad?, sino que también establece una serie de deberes para las familias y el Estado y incorpora novedosos conceptos en materia de envejecimiento y sobre todo lo que establece es que crea un instrumento de tutela jurisdiccional en el caso de que estos estándares que reconoce la Convención no sean respetados por el Estado, ¿verdad? Es decir, una vez que se ha agotado la jurisdicción interna de los Estados y el Estado ha ratificado la Convención Interamericana, podría llevarse a cabo un litigio ante la Corte, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? En este sentido, la obligación de respetar los derechos humanos de las personas mayores requiere que los estados se abstengan de elaborar leyes, políticas, normas, programas, procedimientos administrativos que de forma directa o indirecta priven a las personas adultas mayores del goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El gran reto, sin lugar a dudas, que tiene este instrumento normativo es su ratificación, ¿verdad? Hay muy pocos países lo han ratificado. Los primeros países que lo ratificaron fue Uruguay y Costa Rica.
pero sí a nivel interamericano ese es el mayor reto que existe, que es la ratificación de este instrumento por la mayor cantidad de países de América Latina. Creo que el nivel de ratificación en la actualidad es de 6 o 7 países, ¿verdad? Pero además de esta riqueza normativa que tiene este instrumento, ¿verdad?, especializado y pionero en esta temática, es importante reconocer la actuación que tienen que darle los jueces ordinarios constitucionales y interamericanos a lo que establece la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incluso en aquellos ordenamientos donde no haya sido suscrita o ratificada por el Estado, ¿verdad? Incluso la misma Sala Constitucional la ha venido aplicando incluso antes de que la Asamblea Legislativa, que el Poder Legislativo la ratificara como un instrumento importante en la resolución de casos concretos en donde se estaba de por medio de una persona adulta mayor. Pero sin lugar a dudas, ya hay sólidos criterios interpretativos a nivel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vienen a reforzar el catálogo de derechos humanos que está reconocido en la Convención Interamericana y que con base en ese control de convencionalidad es exigible para todos los demás estados. Recordemos que a partir de la sentencia de supervisión de cumplimiento en el caso Hellman contra Uruguay, la Corte precisó que la jurisprudencia en casos contenciosos no solo tiene efectos directos en contra del estado condenado, sino que también tiene efectos indirectos en el caso en contra de aquellos otros estados que forman parte y que han aceptado su jurisdicción contenciosa. Entonces, estos estándares interpretativos que ha desarrollado de forma autónoma en esa segunda fase histórica que hice alusión anteriormente, sin lugar a dudas, tienen que ser respetados y aplicados por el juez ordinario, por el juez constitucional y por el juez interamericano. Ello lo que evidencia sin lugar a dudas es el rol creciente que tienen los jueces constitucionales en sentido amplio, porque en sentido material incluye también al juez interamericano como protagonistas en esa tutela de grupos vulnerables y sobre todo en particular modo en la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, como lo evidencia la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, de la Corte Constitucional de Colombia y de la misma Corte Interamericana. El presente estudio demuestra sin lugar a duda la actualidad que tiene la protección de las personas adultas mayores en el ámbito del derecho constitucional y convencional en América Latina. Se evidencia no solo un reconocimiento normativo, que es importante, sino que se refleja una fuerza normativa en garantizar esa protección en la jurisprudencia de algunas cortes constitucionales de la región, como la Sala Constitucional de Costa Rica o la de la Corte Constitucional colombiana, que derivan esa especial protección que tienen las personas adultas mayores de una serie de principios que derivan del Estado Social de Derecho, la dignidad humana y el principio de solidaridad. Por otra parte, en el sistema interamericano de derechos humanos también vemos importantes avances, no solo con la promulgación de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es el primer tratado internacional en reconocer un amplio catálogo de derechos humanos en esta temática, ¿verdad? Sino en la formalización de una relatoría especial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha venido a reconocer una protección autónoma a las personas adultas mayores en dos fases. Indirectamente, en una primera fase histórica, ¿verdad?, donde algunas de las víctimas eran personas adultas mayores y se conocieron una serie de violaciones a la Convención Americana y demás instrumentos que conforman el parámetro de convencionalidad, y más recientemente en un proceso histórico que ha reconocido plena exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Protocolo de San Salvador a través de una interpretación extensiva del artículo 26 y en reconocer de forma autónoma una protección especial a las personas adultas mayores que surgió a partir de la sentencia Poblete Vilches contra Chile. Lo anterior evidencia el rol fundamental que tienen los jueces constitucionales en sentido amplio, lo que conlleva al juez nacional, juez ordinario, al juez constitucional y al juez interamericano en la protección efectiva de los derechos humanos
de las personas adultas mayores. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento a cualquier pregunta o comentario que quieran llevar a cabo.